Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean derramadas abundantemente en sus vidas a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Esta serie de mensajes son extraídos del libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva por título Los Fundamentos de la Fe Cristiana, tomo 3. Le damos gracias a los hermanos de este ministerio por permitir y facilitar esta palabra para darla a todos ustedes. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a asimilar las palabras que Él tiene para nosotros hoy. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la gloria. Señor Jesús, oramos para que usted ilumine nuestro corazón. Oramos para que usted tome esta esfera donde estamos reunidos, tome cada corazón y esta palabra pueda llegar a nuestra vida, pueda hacer un cambio, obrar una transformación. Gracias, Señor, porque tú trabajas en nosotros. Gracias porque siempre estás hablando para con nosotros. Bendiga a tus iglesias, bendiga a los que oyen. Oh Señor Jesús, también atamos al enemigo, todo lo que él quiera levantar para dañar, Señor, a tu iglesia. Lo atamos en tu nombre. Oh Señor Jesús, también te pedimos que nos ayude a vivir por la vida que usted nos ha dado. Ayúdanos a renunciar a todo lo que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones y poder ganar más y más de ti, Señor. Oh Señor Jesús, amén. Hoy vamos a revisar la lección número 22, que lleva por título El vivir cristiano, parte 3. Lecturas bíblicas para esta lección: Gálatas capítulo 5 y Juan capítulo 15. Hoy queremos, a través de esta palabra, aclarar algunas inquietudes que surgen en el corazón de las personas, como ¿por qué el pecado de Adán nos alcanzó? ¿Cómo sería todo si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios? ¿Qué lleva al hombre a pecar? ¿Qué podemos hacer para cambiar y ser mejores personas? ¿Cuál es el principio para producir frutos espirituales? Espero que a través de lo que hoy vamos a ver podamos ser iluminados. Hoy vamos a desarrollar 5 puntos en este mensaje. El primero es el principio de la fructificación. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Todo debía ser según su género, al igual que los animales, versículo 24 y versículo 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Así toda la vida en la tierra se perpetúa según su género, a través de la fructificación. ¿Qué produce un manzano? Manzana. ¿Qué produce una mata de mango? Mango. Un gato engendra gato.
un mono engendra mono. Aunque usted lo quiera hacer pasar con gesto de humano, él siempre va a reproducir un mono. Podemos decir entonces que la fructificación es la manifestación espontánea de la vida. Resaltemos esta palabra, espontánea. ¿Qué es espontáneo? Es algo que no necesita de esfuerzo alguno. Toda vida produce su fruto correspondiente. Vamos a revisar el segundo punto, la multiplicación del pecado. Leamos Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Por tanto, si Adán y Eva fueran comidos del árbol de la vida de Dios se hubiera perpetuado en ellos, y a medida que ellos se hubieran fructificado y multiplicado, toda la tierra fuera sido poblada de un hombre lleno de la vida de Dios. Hubiese sido maravilloso, pero lamentablemente no fue así. Satanás engañó al hombre, llevándolo a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, inyectando el pecado en el hombre, y aprovechó el principio de la multiplicación, haciendo que el pecado se propagara por toda la humanidad, llenándola de muerte, y así corrompió toda la raza humana. Quisiera leer con ustedes algunos versículos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos que estos genes malignos están en cada uno de nosotros. Por eso no es necesario enseñar a los niños a mentir, pues la vida caída que está en ellos, en sus miembros, los lleva a pecar con facilidad. Leamos Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quisiera que veamos el ejemplo en el Antiguo Testamento de la nación de Israel. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí el pueblo de Israel le respondió a Moisés, todo lo que Jehová diga, nosotros haremos. Ellos no tenían la percepción quiénes eran ellos y qué gen había en ellos. Al final, terminaron haciendo todo lo contrario. Esto es como la ley de la gravedad. Aunque te esfuerces mucho por llegar alto, un día vas a bajar. ¿Será que el pueblo de Israel era malo? No. Ellos querían hacer el bien, pero no podían dar ese fruto, ya que en ellos había una esencia maligna que los llevaba a hacer el mal. Leamos Jeremías
13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Esa experiencia la tuvo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Recordemos, amados hermanos, que de acuerdo a la vida que vivimos, habrá fruto. Vamos a revisar el punto 3 del mensaje de hoy: la utilidad y el problema de la ley. Quisiera hacerles una pregunta: ¿para qué Dios dio la ley? ¿Será para que la cumplamos? No. Él la dio para exponer la incapacidad humana de intentar agradar a Dios. Leamos Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Y la ley manifestó cuán enferma es la carne del hombre. Así, mientras más el pueblo de Israel intentaba cumplir la ley, más se daba cuenta de su debilidad. Por eso Pablo en Romanos 7 dijo que era miserable. Aunque el hombre tenga conocimiento cómo deben ser las cosas y tenga la voluntad, esto no sirve de nada contra la ley del pecado. Quiero leer con ustedes Romanos 7 del 18 al 19. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Por eso, no podemos hacer nada por nuestra fuerza. Espero que nos demos cuenta que los frutos son espontáneos. Fuera de Cristo, tenemos una vida destinada a satisfacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados, no se pongan leyes, estatutos, reglas, normas, cómo ser un buen creyente, cómo ser un buen cristiano. Al final terminará agotado, porque no es espontáneo, sino el esfuerzo de cumplir con Dios, pero sin Dios. Esto nos llevará a la frustración. Por eso, amados hermanos, necesitamos dejar que la vida que está en nosotros pueda ser manifestada. Vamos a revisar el punto 4 de este mensaje: las obras de la carne. Leamos Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando el apóstol le escribe a los Gálatas, le mostró que ellos habían tenido un buen comienzo, pero se descuidaron y quisieron volver a la ley, y terminaron en la carne. Por eso, amados, no volvamos a la ley. La ley solamente expone nuestra debilidad. Leamos Gálatas capítulo 5 del 19-21, donde veremos algunas obras de la carne, y eso es producto de estar desconectado con Cristo. Versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicería, enemistades, pleito, celo, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Santos, debemos percibir que los cristianos carnales no heredarán el reino. Punto 5 de este mensaje: los frutos del Espíritu. Como hemos mencionado, amados hermanos, al principio, los frutos son el resultado espontáneo de la vida. Nosotros, al creer en el Señor Jesús, recibimos su vida y su naturaleza. Quisiera leer con ustedes 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hoy tenemos el gen de Dios. Por eso no necesitamos hacer esfuerzo por intentar fabricar frutos espirituales. Ellos serán espontáneos de esa vida divina que está en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos quitar todo lo que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones, negándonos a nosotros mismos y viviendo por la vida divina que está en nuestro interior. No viva su vida cristiana fuera de Cristo. Es agotador y es frustrante. No intente ser mejor persona. Solo viva en la vida que Dios le dio en su espíritu. Y empezará a ver los resultados en casa, con tu familia y en tu vida cotidiana. Leamos Mateo 7:20. Así que por su fruto lo conoceréis. Nuestros frutos darán a conocer lo que somos y en qué vida andamos. Por eso, amados hermanos, debemos ejercitar más nuestro espíritu, orando, leyendo, oyendo la palabra de Dios, invocando el nombre del Señor, y así la vida crecerá y tendrá una expresión en cada uno de nosotros. Leamos Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Eres impaciente? ¿Te falta mansedumbre? ¿Te falta humildad? No sigas haciendo esfuerzos naturales que solo te llevarán a la frustración. Disfruta y vive la vida divina que está en tu interior. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué vida has vivido hoy? La respuesta, usted la verá en los frutos que has obtenido en el día de hoy. Recuerda, no puedes pedirle aguacate a la mata de mango, ni mango a la mata de aguacate. Cada árbol da según su género. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Esperemos que estemos viviendo por la vida de Dios que está en nuestro interior y sus frutos se verán en nuestro vivir.
Leamos el versículo 22 de Gálatas 5, dice: mas el fruto del Espíritu es. Aquí no dice los frutos del Espíritu son, sino el fruto del Espíritu es. Esto muestra que en el Espíritu disfrutamos todos sus frutos a la vez. Amado, como dice en Juan 3:34, Él nos da el Espíritu por medida. Él lo da abundantemente. Leamos Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Aquí vemos que debemos ver nuestra incapacidad de producir fruto, pero que también vemos nuestra dependencia de Él. Mientras estemos conectados a la vid, seguiremos dando fruto, a un fruto de labios que invocan su nombre, a través de la predicación del Evangelio. Por eso cuando estamos conectados, hermanos, no solamente expresamos la esencia divina que está en nosotros, sino que también la infundimos en otras personas a través de la predicación del Evangelio. Por eso damos gracias al Señor por el proyecto que hoy tenemos, Puedo Orar por Usted. Hoy podemos engendrar muchos frutos espirituales, orando por las personas. Es sencillo, es lanzar la frase a las personas: ¿puedo orar por usted? Dios nos ha dado un reto este último tiempo, y es llenar toda la tierra del Evangelio del Reino. Y no nos ha pedido grandes cosas, sino que podamos orar por 2 personas en el día. Que el Señor despierte este deseo en nuestro corazón. Pero recuerda, los frutos son el resultado de la vida. Por eso invito a todos los hermanos que podamos salir en este día a predicar el Evangelio y en los días siguientes. Y entonces vendrá el fin. Esperamos que cuando venga el Señor y nos presentemos ante el tribunal de Cristo, tengamos muchos frutos para entregar al Señor y poder entrar en el reino. Por eso, gracias al Señor que hoy podamos vivir por esa vida tocando al Señor. Quisiera hacerles unas preguntas para rumiar más este mensaje. Pregunta número 1. ¿De qué manera se perpetúa el pecado en la raza humana? Pregunta 2. ¿Qué quiso decir Jesús al afirmar: por el fruto se conoce el árbol? Según Mateo 12:33. Pregunta 3. ¿Qué utilidad tiene la ley de Moisés? Pregunta 4. ¿Cuáles son las obras de la carne mencionadas por Pablo en Gálatas 5:19 al 21? Pregunta 5. ¿Cuál es el camino para que demos frutos para Dios? Pregunta 6. ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu mencionados por Pablo en Gálatas 5, del 22 al 23? Dios los bendiga, hermanos. Espero que rumiemos y podamos depender de la vida divina que está en nuestro interior. Ya no viva más por su vida humana caída. Al final terminaremos satisfaciendo nuestra carne y nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros vivimos por la vida divina, podemos hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Dios los bendiga.